Bendito eres tú, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y Dios por lo que vas a hacer. Porque sabemos, Señor, que tu obra no ha sido completa. Todavía está en el proceso, en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero qué bueno, Señor, saber que estás trabajando en cada uno de nosotros. Qué bueno, Señor, saber que tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Qué bueno, Señor, saber que ese mismo Espíritu conecta en una armonía perfecta a tu iglesia cuando se reúne en ese mismo Espíritu a adorar y a glorificar tu nombre. Cada cántico, cada alabanza que ha sido cantada a ti en esta mañana lleva directamente, Dios, a esa palabra que tienes para la iglesia en esta mañana. Háblanos, Señor. Habla, Señor, tu pueblo escucha. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En muchas ocasiones el miedo nos paraliza, nos domina y nos hace hacer o decir cosas que pueden tener graves consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Es más, ¿cuántos lo han experimentado? Todos en mayor o menor grado hemos experimentado esa sensación desde pequeños. Recuerdo varias ocasiones en las que el miedo me dominó. Una de esas veces fue en la escuela elemental. Yo no sé cuántos se acuerdan de cuando hacían las campañas de vacunación en las escuelas. La vacunación y iban y daban otros servicios médicos también. Recuerdo que ahí fue el primer examen de la vista que me hicieron, un montón de exámenes que hacían. Pero cuando yo estaba en la escuela elemental, se hablaba de esta especie de pistola de vacuna. Eran como que muchas vacunas en una. Es más, hoy hay muchos que tienen una marca en particular en el brazo, gracias a la bendita pistola. Y si usted tiene la marca en el brazo, sepa que es viejo. ¿Ven? Ya eso no es así. ¿Ah? Yo no la tengo. Porque al parecer, ¿verdad?, esa promoción de la pistola afectó dentro de mi ser. Así que nunca la vi, pero me afectó. Recuerdo estar en la fila para entrar al salón donde hacían las vacunaciones. Y también recuerdo que tuvieron que llamar a mi mamá para que me viniera a buscar porque me dio una fiebre de 40. Antes de ponérmela. Así que estoy libre de la marca de la bestia. No pudieron vacunarme ese día. Y así es el miedo. Nos traiciona. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante el miedo. Hemos escuchado y visto casos en donde la gente, al enfrentar un asalto o alguna otra situación donde su vida está puesta en riesgo, reaccionan de una manera completamente diferente a la que deberían. Hay quienes se han enfrentado a asaltantes y en ocasiones a algunos les sale bien, le ganan al asaltante, pero a otros eso les costó la vida. Otros se han visto involucrados en accidentes de auto y reaccionan con violencia ante el evento. Han habido casos también en que las personas se las dan de superhéroes y sin importar que el otro vehículo, ¿verdad?, en caso de un accidente de automóvil esté en llamas o tal vez la casa del vecino esté en llamas, se lanzan al rescate sin pensarlo dos veces. Cuando oyes sus testimonios luego que pasa la situación, te das cuenta de que no saben ni por qué lo hicieron. La adrenalina causada por el miedo en esos momentos los domina. Nosotros los creyentes no somos la excepción. Y aunque la Biblia está llena de promesas tales como están ahí puestas en la pantalla una por una, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado, Isaías 26:3. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, Salmo 56:3. No tengas miedo, yo estoy aquí, le dice Jesús a sus discípulos en Juan 6:20. Cuando llamé, tú viniste, me dijiste, no tengas miedo, Lamentaciones
3:57. No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Jesús nuevamente hablándole a sus discípulos en Marcos 6:50. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Isaías 43:5. Aún cuando sabemos todas esas promesas de memoria, el miedo nos invade. Es más, predicamos que el perfecto amor echa fuera el temor, pero somos aterrorizados constantemente por el mismo. La muerte es uno de los peores temores que, sin fundamento, claro está, ¿verdad? Porque es sin fundamento, el cristiano enfrenta. Y digo sin fundamento porque si estamos convencidos de la fe que profesamos, debemos tener más que claro que hemos pasado de muerte a vida. Que el que cree en Él no morirá, sino que vivirá eternamente. Pero, con todo y eso, el tema de la muerte nos hace perder el sueño. Nos dan un diagnóstico de cualquier enfermedad y ya estamos haciéndonos una película de nuestro futuro. Película donde pocas veces metemos a Dios como el protagonista y a la vida eterna prometida por Él como el final feliz. Siendo realista. Otra de las maneras por las cuales el miedo nos invade es a través de nuestros hijos. ¿Verdad? Aquellos que somos padres o tal vez abuelos que están haciendo la función de padre. Y más en un tiempo como el que vivimos. Llega a una edad donde ya no podemos tener control sobre ellos. Vemos que comienzan a salir con otras personas y lo primero que viene a nuestra mente es: se me va a dañar, va a meter las patas, se va a salir de la iglesia. Miedo. Y si ya están en la etapa de que no visitan la iglesia nada más que en Viernes Santo y actividades especiales, comenzamos a pensar: solo Dios sabe lo que Él está haciendo. ¿O me equivoco? Nos olvidamos de las promesas que Dios nos hace constantemente en su palabra. Que las leímos unas pocas ahora. Nos olvidamos del compromiso que hicimos cuando aún eran unos bebés que cargábamos en nuestros brazos y los presentamos ante Dios, donde prometimos ser guías y cuidadores de ese tesoro preciado y se lo entregamos en sus manos. Y oramos y decimos: Señor, son tuyos. Y aún cuando oramos así, no somos capaces de confiar en su cuidado cuando son jóvenes y comienzan a experimentar la vida en este mundo. Porque no todo el tiempo los vamos a tener en la cápsula. Empiezan a experimentar la vida en este mundo del cual Jesús mismo rogó al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Otra promesa más en la cual no confiamos y dudamos y el miedo nos invade. Todos en algún momento hemos cojeado de esa pata o pierna, aquellos que son más finos. Incluso muchos somos víctimas del temor aún dentro de la iglesia. Me encanta porque Evelyn se deja usar por Dios. Somos víctimas del temor aún dentro de la iglesia. Los llamados nos dan miedo. El mundo al que pertenecíamos y del cual Cristo nos rescató creó en nosotros tal inseguridad que no nos sentimos capaces de responderle a Dios afirmativamente a su llamado en nuestras vidas. Tampoco le decimos que no, ¿verdad? Por temor. Así que preferimos escondernos y guardar silencio ante su voz hasta que Él se olvide de la idea. Que muchos años estuve así. Así que sé de lo que hablo. El miedo hace que nos quedemos estancados, paralizados, y mis amados, vivir así no es vivir. Ahora bien, hay un personaje en el Antiguo Testamento que marcó la historia de Israel. Un hombre de Dios que es símbolo hasta el día de hoy del tiempo profético que vivió ese pueblo. Y antes de comenzar a hablarles del personaje que quiero comentarles en esta mañana, quiero dejar algo claramente establecido para conocimiento de todos y pues recordación de aquellos que lo saben. En el Antiguo Testamento
Dos tipos de personas eran las que interactuaban directamente con Dios. Uno era el sacerdote, que venía a ser la voz del pueblo ante Dios. Era ese que llevaba los sacrificios al lugar santísimo una vez al año, y también era el que clamaba ante la presencia de Dios por perdón y misericordia. Ese era el sacerdote. Y el otro era el profeta. El profeta, que era nada más y nada menos que entonces la voz de Dios ante el pueblo. Uno era voz del pueblo ante Dios y el otro voz de Dios ante el pueblo. Dios quería comunicarle algo a los reyes, gobernantes o al pueblo en general. Usaba a los profetas, hombres rectos, santos y con un vivo celo por Dios y la ley. Así que ya está aclarado esto. Hoy quiero que veamos de cerca uno de esos profetas, y era Elías. Tremendo personaje. Ese que junto a Moisés se reunió con Jesús en la noche de la transfiguración. Ese que no vio muerte, sino que las escrituras registran que fue llevado por un torbellino al cielo. Segunda de Reyes 2, verso 11 dice: mientras iban caminando, hablando de Elías y Eliseo, iban conversando. De pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Así que no vio muerte. Elías, un profeta muy respetado entre su gente por las manifestaciones del poder de Dios que a través de él fueron hechas. El primero de los muchos milagros atribuidos a Elías para la gloria de Dios y que está registrado en su palabra fue cuando oró y no cayó lluvia sobre Israel por aproximadamente 3 años, trayendo sequía sobre la tierra, y era todo esto a consecuencia de la idolatría en la cual se había sumergido el pueblo. Fue Elías ese que también en medio de la sequía se muda a un pueblo pequeño dirigido por Dios, claro está, y le pide a una viuda agua y algo para comer, cuando aquella mujer no tenía más que para una última cena con su hijo y luego echarse a morir. Pero gracias a que esa mujer, no en pese a las circunstancias en las que se encontraba, obedeció al hombre de Dios, la harina y el aceite nunca escasearon en su casa. Esa mujer que vivía sola con su hijo, viuda, sola con su hijo, ve como por medio de la oración del profeta el niño es resucitado, luego de haber muerto a consecuencia de una enfermedad, no sabemos cuál, pero ella presencia el milagro. Elías resucita a su hijo. El poder de Dios a través de Elías resucita a su hijo. Elías, un hombre consagrado para Dios, que vivió en medio de un pueblo gobernado por uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y así mismo lo dice la palabra, de los peores reyes que tuvo Israel, si no el peor. Rey que fue influenciado por su esposa a rendirle adoración a otros dioses y construir incluso templos para esos dioses. Así de mala estaba la situación en el tiempo de Elías. Esa mujer, Jezabel, mandó a matar a los profetas del Dios de Israel. Y por esa y otras cosas más, Dios envía este juicio sobre su pueblo. Detiene la lluvia con todas las consecuencias que eso acarrea, ¿verdad? Cosecha seca, animales muertos, por ende hambre, muerte y gran necesidad. Ese era el tiempo donde estaba Elías. Ese es Elías. Tremendo hombre. Llegado el momento, Dios decide enviar a su profeta a hablar con el rey. Primeramente para explicarle el por qué el juicio a su nación. Y segundo para decirle que volvería a llover. Primera de Reyes 18, versos 17 al 19 dice: cuando Acab vio a Elías, ¿verdad? Porque Elías aparece y le dice al siervo: mira, dile que voy a estar con él. El siervo dice: no, pero después te me vas a desaparecer y me van a matar, porque muchas veces han pasado estas cosas y tú sabes que yo fui el que cuidé estos 100 profetas y los metí en cuevas. Toda esa cosa está antes. Les exhorto a que lean el libro de los Reyes. Vemos entonces que acá por fin Elías aparece frente al rey, y Acab le dice: así que realmente eres el alborotador de Israel. A lo que Elías responde: yo no he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor.
y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel, la esposa de Acab, mantiene. Todos saben la historia, ¿verdad? De ese tiempo donde Elías se enfrenta a Baal. Elías reta no tan solo al rey, sino al pueblo a tomar una decisión. Los profetas de Baal, él le dice que hagan un holocausto de sacrificio a su Dios, y Elías hace lo mismo. Y entonces le dice: el Dios que enviare fuego sobre el holocausto, a ese Dios Israel adorará. Y sabemos cómo termina la cosa, porque es que solo hay un Dios verdadero capaz de hacer las maravillas que él hace. Sí, Señor, amén. Y esto es una nota la cual, mientras estoy preparando el mensaje, el Señor pone en mi corazón. Así que es voz de Dios. Algo que me impresiona en estos versos es cómo el pueblo de Israel, sufriendo una sequía y sabiendo que la misma es ocasionada a consecuencia de su idolatría, siguen de espaldas a Dios y adorando a otros dioses a tal extremo que acuden al llamado de Elías a presenciar esta demostración para entonces tomar una decisión. ¿Me está siguiendo? Y me preguntaba, ¿será que la humanidad no ha aprendido de esto? Y por eso es que hoy día hay tantos que, como el pueblo de Israel, viven de espalda a Dios y detrás de otros dioses, póngale el nombre que quiera, esperando una demostración de poder para así creer. A esos les digo lo que Jesús les dijo a los fariseos y a los religiosos que exigieron señal en su tiempo. La única señal que recibirán es la de Jonás. La única señal que recibirán es la de Jonás. Y al que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia. No esperen manifestaciones del poder de Dios cuando Él ya hizo la mayor de todas las demostraciones. Y fue derramar su sangre en la cruz del Calvario por amor a ti. La señal de Jonás. Siguiendo con Elías. Luego de este encuentro, Elías manda a atrapar y a matar a todos los falsos profetas. Entonces Elías dice a Acab: vete a comer y a beber algo, que oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Así que iba a llover. Se acababa la sequía. Dios lo había prometido. Y lo que Dios promete, lo cumple. Acab el rey se va con el chisme a donde su mujer, la que se enciende en ira, y le manda este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. ¿Qué dioses? Los mismos que no pudieron encender el holocausto. Los mismos que no pudieron encender el holocausto. Lo más triste de todo es que Elías, el hombre por el cual Dios manifestó su poder ante el rey y todo el pueblo, que vio lo que Jehová, el Dios de Israel, es capaz de hacer a favor de aquellos que ama, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Tuvo miedo y huyó como si hubiese hecho algo de lo cual tenía que arrepentirse. El miedo, vuelvo y les digo, es algo poderoso y no hace acepción de personas. Elías corre y se esconde, primero en el desierto, debajo de un árbol solitario, y comienza allí a justificar su actitud. Y el miedo lo lleva a tal extremo que pide su propia muerte. Es curioso porque su oración a Dios es:
basta, Señor. Quítame mi vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y hay un tono de culpabilidad en la oración de Elías. ¿Será por haber matado a los profetas? ¿O por la cobardía de salir corriendo, demostrando de confianza en el Dios que lo llamó? Yo no sé ustedes, pero yo me inclino más a la segunda. Luego de experimentar todo lo que Elías vivió, sería casi imposible dudar del poder de Dios y mucho menos sentir temor ante la amenaza de una mujer que hace un juramento sobre el poder de dioses que no se manifiestan, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, aunque sus profetas griten. Elías se burlaba de los profetas porque comenzaron a gritar en gran voz y empezaron a voltarse. Y Elías les decía, griten más duro, que a lo mejor está haciendo algo. Sí, búscalo. Pero el miedo hace eso. Tal vez en esta mañana se le va a hacer un poco complicado entender lo que Dios quiere que usted entienda. Así que oren mucho y esté atento a la voz de Dios. Esta parte de la historia de Elías es muy utilizada para hablar de la depresión, para hablar de la tristeza y de otras enfermedades emocionales. Pero más allá de todo eso, creo que lo que nos deberíamos de enfocar en el día de hoy es en cómo el hombre y la mujer de Dios puede ser capaz de sentir miedo a tal nivel que seamos paralizados y nos haga incluso desear la muerte ante los retos que por nuestra fe enfrentaremos. Eso es lo que encierra el proceso. Cómo el hombre y la mujer de Dios puede ser capaz de sentir miedo, tal grado de miedo que seamos paralizados y que nos haga incluso desear la muerte ante los retos que por nuestra fe enfrentamos. Huir, desear la muerte, escondernos para no completar lo que hemos sido llamados a hacer, porque pensamos que nos queda grande o que seremos avergonzados durante el proceso. Y creo que nuestro orgullo tiene mucho que ver con nuestra reacción ante la adversidad. Nos da terror pensar que luciremos mal. Pero ese pensamiento es puramente carnal y, como diría Santiago, demoníaco. Porque cuando tú piensas así, quitas del medio al Dios que te llamó y pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Y si usted enfrenta algún reto, llamado, ministerio, lo que sea, pensando en eso, aborte la misión inmediatamente. Me encanta ver la paciencia de Dios en acción una vez más aquí. Porque Dios pudo concederle la petición de Elías en ese momento y acabar con su sufrimiento, ¿no creen? Señor, quítame la vida. Tus deseos son muertos. Sin embargo, lo alimenta y le permite un poco más de descanso. Duerme ahí. No sin advertirle que largo camino que resta. Primera de Reyes 19, 8 y 9 dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio suficiente fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, que es la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Creo que Elías escogió el peor lugar para volverse a esconder. Una cueva en el monte de Dios, símbolo de su presencia. Y es que a veces nos escondemos en las faldas del Señor, pensando que pasará la mano sobre nuestra cabeza y nos dirá: quédate aquí, no te apures, tranquilo. Y posiblemente eso era lo que Elías quería escuchar. Lamentablemente no siempre lo que queremos escuchar de Dios es lo que necesitamos de escuchar de Él, y siempre Él nos va a decir lo segundo, lo que necesitamos, no lo que tú quieres escuchar.
Así que el profeta está allí escondido. Y el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? A lo que el profeta le responde con un gran discurso: he servido con gran celo al Señor tu Dios Todopoderoso, al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Buena respuesta, cierta, muy parecida a la queja de un empleado al que le dejan todo el trabajo en la oficina. Nadie ha hecho nada, solo yo. Ay, con la única diferencia que para Dios nada de lo que Elías le estaba diciendo era desconocido. A lo que el Señor le contesta: sal y ponte delante de mí en la montaña. Y Dios demuestra quién es Él. Porque lo que viene luego es una demostración de quién es Él. Elías quizás conocía a Dios, pero no sabía quién era Dios. Y primero, un viento tan fuerte que dice que las rocas de la montaña se aflojaron, pero Dios no estaba en el viento, aunque Él lo creó. Luego, un terremoto. El creador de la tierra puede hacer temblar la tierra cuando quiera y como quiera, pero tampoco estaba allí. Pasa el terremoto y de la nada se produce un incendio. Y yo me imagino el fuego como el que Elías presenció en el Monte Carmelo, allí con los profetas. Pero Dios tampoco estaba allí. Y por último, un suave susurro. Y ahí cambió la cosa. Elías tuvo que cubrir su rostro para estar ante la presencia del Dios santo y poderoso, que vuelve y le hace la misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? A lo que él vuelve y contesta copy y paste, el mismo discurso. Lo único que la segunda vez Dios se hace de oídos sordos y le da la orden. Es como que ni lo escuchó. Y le da la orden. Le dice: regresa por donde mismo viniste y haz las tareas que te he encomendado. Regresa por donde mismo viniste, de donde vienes huyendo, y haz lo que te he llamado a hacer. En otras palabras, le está diciendo: déjate de changuerías y muévete. Esto no se trata de ti, Elías. La amenaza no es contra ti, Elías. No te persiguen a ti, Elías. ¿No comprendes todavía quién soy? Soy quien te llamó y quien cuidará de ti. Cualquiera que se meta contigo, se mete conmigo. Yo me encargaré. Y no te creas esa mentira de que estás solo. Porque he preservado unos 7,000 que no se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Así que ponte para tu vida. Versión Yamil 2021. Pero es lo que le está diciendo Dios a Elías. Y hoy el Señor nos dice las mismas palabras. Queremos que el reino de los cielos se extienda sobre toda la tierra, pero nos da terror que mi vecino sepa que soy cristiano. Queremos alcanzar vidas, pero decimos no a cuanta iniciativa de evangelismo nos invitan. Dios, haz tu obra en mi familia, oramos, pero mi testimonio los aleja cada vez más. Mis amados, no es que no experimentemos temor a la hora de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo que Dios nos ha llamado a hacer, más que una tarea, es un estilo de vida, que quede claro.
Dios no te llamó a hacer cosas. Dios te llamó a vivir esta cosa que llamamos evangelio. Es comprender quién nos ha llamado y confiar en que el que nos llamó tiene todo bajo su control. Solo recordar y vivir amparados ante esa verdad echa fuera el temor. Así que hoy, en la cueva que te encuentres, el Señor te dice: sal de ahí. Pónganse en pie. Yo tengo muy claro a qué Dios nos está llamando como iglesia. Y es tiempo de evangelizar. Y tengo muy claro el terreno que Dios nos está llamando. Es a sus vecinos. No tengo claro por qué Dios quiere que sea así, pero sí tengo claro que quiere que sea así. Y tal vez usted o tiene miedo o siente vergüenza de la iglesia a la que pertenece. Y Dios quiere cambiar eso. Y sé que nos pueden conocer por ahí como esta iglesia liberal, pero de algo me siento orgulloso, y es que Cristo nos hizo libres. Así que si saber eso me hace liberal, soy un liberal. Pero aquellos que nos llaman liberal no se han tomado la molestia de venir aquí y de escuchar lo que Dios le dice a la iglesia. Así que no tenga miedo, porque Dios quiere rescatar a su comunidad y usted es el medio por el cual Dios lo va a hacer. Usted es el Elías de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres quien hablas. Señor, tu iglesia escucha en esta mañana. Espíritu Santo, te pido que seas tú revelando esta verdad al corazón de todos los que estamos aquí. Y que esta palabra siga carcomiendo en nuestro ser. Que esta palabra siga penetrando hasta lo más profundo. Y que dejemos el temor fuera. Porque ciertamente el perfecto amor, tu amor, ese que predicamos todos los días, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, uno que no juzga sino que ama, pero que es real ante la santidad que cada creyente debe de alcanzar, ese amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Y queremos, Dios, ser entes de cambio en una sociedad que la religión de muchos separa. Una sociedad que no quiere saber de la iglesia por dogmas de hombre que nada tienen que ver con lo que está escrito en tu palabra. Y nuestros jóvenes perdiéndose, muriendo por la violencia, metiéndose en adicciones porque tienen un vacío que no encuentran cómo llenarlo, porque la iglesia ha sido negligente en darte a conocer de la manera que tú quieres que te conozcan.
Todos aquí, en mayor o menor grado, hemos sido víctimas de un religioso barato que lo menos que conoce es tu amor. Y hoy, teniendo la verdad y conociendo que somos libres en ti y que el amor tuyo cubre multitud de faltas y pecados y que es el que echa fuera el temor, hoy tenemos miedo de decirle a esa comunidad religiosa que no te conoce, de decirle quién eres tú. Preferimos quedarnos callados y escondernos. Que sigan predicando dogmas de hombres y doctrinas de error y llevando a otros más a estar cada vez más lejos de la iglesia en vez de acercarse más a ti. Y eso no es lo que tú quieres. Señor, tú conoces mi corazón. Tú me viste antes de ser formado en el vientre de mi madre. Tú me formaste. Y hoy estoy aquí por tu amor, por tu misericordia. Porque si fuera por dejarme llevar por religiosos baratos que han estado en mi vida constantemente, no estuviera aquí. Pero los que tienen la verdad a veces tenemos miedo. Porque el mentiroso grita mucho, grita más alto. Señor, y yo no sé a quién tú le estás hablando en esta mañana. Pero ¿de qué eres tú hablando? Eres tú hablando. Basta ya de estar escondidos en la cueva. Basta ya. Y hoy nos dice, sal de ahí. ¿Qué haces aquí? Hay un trabajo que hacer, es urgente, quieres que venga, quieres que regrese, quieres que te busque, pero no haces lo que te pedí que hicieras. Oh, Espíritu Santo. Tu presencia está en este lugar. En el susurro, en el silbido apacible, en el silencio. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder. Gracias.